Bentornati. Dunque, anch'io ringrazio moltissimo di essere stato chiamato a presiedere questa tavola rotonda, che io direi è un po' una sfida a un'affermazione che ha fatto stamattina il professor Taruffo, dicendo che qualche volta le nuove generazioni sono peggio di quelle vecchie. Vediamo se è così o no. Questa è una buona opportunità per sfidare. Siamo qui a difendere. Difendiamo. Vediamo. Quindi no, grazie molte. Siamo già un po' in ritardo, quindi non voglio rubare altro tempo alle relazioni. Comincerà Sandra Gómora Juárez della Università Autónoma del Messico, a cui lascio la parola subito, chiedendole, come chiederò a tutti, di fare una brevissima presentazione prima di iniziare la propria relazione, una brevissima presentazione di SEST. Prego. Gracias. Bueno, yo soy candidata a doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. He venido trabajando temas de análisis conceptual del precedente, que es la línea principal que me interesa. Tengo algunos trabajos ya publicados y he realizado una labor también jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esa sería la presentación breve. ¿Puedo continuar ahora? ¿Sí? Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento la convocatoria y la oportunidad de participar. Es un gran honor ser parte de estas mesas y poder compartir y intercambiar con ustedes algunas ideas. El título de la presentación es Coherencia y progresividad en el concepto de precedente. Y la tesis específica que sostengo en ese trabajo es que la coherencia junto con la progresividad constituyen una condición necesaria del concepto de precedente. Creo que esta es parte de una investigación más amplia que estoy ahora trabajando y el paper se concentra en este trabajo. Parto de la idea de que los sistemas jurídicos modernos cuentan con esta división de ramas, en los que una de esas ramas es el Poder Judicial y se encarga principalmente de la resolución de los conflictos jurídicos que son sometidos a su consideración, y paralelamente tiene esta función asignada de generar soluciones que después son utilizados como reglas y que sirven de ejemplo para futuros tribunales en la solución de conflictos futuros. Esta idea hay que situarla dentro de un campo específico que, bueno, yo he llamado casos parcialmente regulados, en los cuales estamos ante la situación en la que, aún habiendo cierto derecho, no se sabe cuál es la respuesta o si aplica o no la respuesta a un caso específico. Quizás se pueda vincular más directamente con la idea de indeterminación en el derecho, que es más difundida. Es algo semejante a lo que me estoy refiriendo ahora para que no surjan pues confusiones al respecto. Parto también de que el papel, ¿no?, de la coherencia y la progresividad se sitúan específicamente en el ámbito jurisdiccional, es decir, yo no estoy refiriéndome a que la coherencia sea un elemento del derecho de manera global, sino únicamente a la coherencia como un elemento en el ámbito jurisdiccional, específicamente como una condición necesaria del precedente. Aquí, bueno, la idea es que, siguiendo la tesis raciana de que el derecho en general es difícil encontrar un grado razonable de coherencia, ¿no?, dado los diferentes actores que participan en la generación del derecho, los momentos distintos en el proceso legislativo, los diferentes intereses, las cuestiones políticas que intervienen incluso en el derecho legislado. Por lo tanto, es mejor concentrarse en este ámbito jurisdiccional de la coherencia. Y me gustaría citar, ¿no?, para ser más preciso, la tesis de la coherencia jurisdiccional en RAS, que es la que voy a suscribir,
y dice que, dadas las normas y doctrinas establecidas del derecho, un tribunal debe adoptar la solución al caso que se presenta ante él, que se vea favorecida por la más coherente de las teorías o conjunto de proposiciones, la cual, de ser justificadas las normas aceptadas del sistema, la justificaría. Aquí es preciso notar que hay dos momentos, o se observan dos momentos en esta explicación, que en una primera etapa se asume que hay derecho establecido, hay derecho autoritativo y a través de fuentes sociales se puede identificar el derecho, y solamente en una segunda etapa o en un segundo momento, cuando hay conflicto con esas razones, que en ese momento vendrían siendo razones prima facie, entonces es cuando se interviene la interpretación o intervienen otros elementos para la decisión. Estas razones serían las que surgen de leyes, normas jurídicas, doctrinas judiciales autoritativas, etc. Aquí me parece que esta tesis, creo que tengo ahí alguna distinción o alguna diferencia en respecto a la forma en la que se toma y se acepta esta tesis, y me parece que aquí habría que precisar que estos casos parcialmente regulados precisamente no proporcionan una respuesta a todos los problemas o a los problemas que se presentan en el momento. Por lo tanto, si el derecho no resuelve los problemas que se tienen, es necesario que el juez vaya y realice una deliberación y un balance de razones de primer orden. Por lo tanto, el derecho que se tiene autoritativo deja de ser un derecho o deja de ser una razón excluyente en ese punto. Si uno tiene que volver a hacer el balance por sí mismo, o en este caso los jueces, entonces no se trata ya de una razón excluyente, y la forma de asegurar que este balance que va a hacer el juez siga siendo respetuoso de los contenidos autoritativos que ya existen en el sistema jurídico es a través de la coherencia, a través de este elemento de la coherencia. Es la forma de no perder totalmente el contenido que tenemos dentro del derecho. Si bien el derecho que es parcialmente aplicable o lo que se tiene no genera una respuesta, sí permite o sí muestra una guía o un camino que se puede tomar y permite generar una respuesta, y a través de esa coherencia cuestionar ciertas intenciones y fines vigentes en ese sistema jurídico. Es decir, no se olvida la autoridad del derecho, no es que una vez que se tenga que interpretar se deje de lado la autoridad del derecho, sino que la coherencia permite afianzar esto, y a su vez, la progresividad va a incorporar la respuesta o va a incorporar una pequeña o gran variación en el derecho que antes no se tenía. Entonces, en esta medida, creo que la combinación de ambas es necesaria para generar esta respuesta. A diferencia de la tesis jurisdiccional original, que asume la coherencia como una condición que puede ser eliminada a favor de otras, ¿no? Yo creo que la coherencia y la progresividad siempre han de estar presentes, ambas, al generar esta respuesta, y no pueden ser sacrificadas por otras. Quizás otros criterios puedan intervenir y puedan ser intercambiables, pero estos dos son necesarios para una generación de una regla de precedente. Y bueno, aquí entonces la coherencia y la progresividad tienen un papel mucho más importante del que de inicio se supone o de inicio se le atribuye. Creo que es mucho más central el papel que tiene. Ahora, decía que no es posible sacrificar estos dos elementos, ¿no? Porque son condiciones necesarias. Sin embargo, hay que considerar que ante esta necesidad de tener casos parcialmente regulados o una falta de respuesta, estamos ante la posibilidad y la oportunidad de determinar el derecho. Es decir, al menos en este aspecto, en el aspecto judicial, sí podemos decir que se está hablando de creación y determinación del contenido del derecho, solamente en ese aspecto, cuando se está ante esta indeterminación. Y lo cual es, decía, también compatible con otros criterios que pueden ser combinables con la doble condición necesaria. Y aquí quisiera referirme a un caso emblemático, al menos en la jurisdicción en México,
fue un amparo muy sonado de una rectificación de acta de nacimiento que muestra muy bien o ejemplifica muy bien esta combinación y este proceso que se lleva a cabo en los tribunales. Aquí una persona transgénero pedía la rectificación de su acta de nacimiento para poder ejercer su derecho a la identidad de manera plena y satisfactoria. Y bueno, aquí hubo que hacer un estudio de interpretación y un trabajo muy profundo en el que fue analizando, efectivamente, la Corte decía, bueno, tenemos derecho a la identidad, tenemos derecho registral, tenemos normas de derecho civil, pero ninguna de esas nos dice qué hacer en este caso, que debemos acceder a hacer el registro, no debemos acceder a hacer el registro, ¿no? A veces quizás a muchos de nosotros nos parezca obvio, pero de momento no lo era y fue un caso muy, muy controvertido. Y finalmente, al hacer el análisis, la Corte decidió que pues el derecho a la salud no se limita al aspecto físico, por lo cual este caso estaba implicado, que la reasignación de sexo requiere la expedición de nuevos documentos de identidad para la protección de los derechos humanos, que bueno, no se pueden limitar los derechos fundamentales de una persona transexual con el pretexto de proteger derechos de terceros o la preservación del orden público, etcétera. Y el hecho de poner, incluso era parte del debate, una nota marginal en las actas de nacimiento viola derechos fundamentales, ¿no? y genera incluso discriminación o puede propiciar la discriminación. Entonces, aquí en este caso, bueno, la Corte vincula estas dos cuestiones, ¿no? Si bien es cierto, se atiene a lo que existía de derecho registral, lo que había de derecho a la identidad, derechos humanos, los protege, es coherente con este cuerpo de normas jurídicas, también interviene el elemento de la progresividad, porque había que desplazarse, había que incorporar un nuevo elemento que nos diera la respuesta, que en ese momento no estaba dentro del derecho, habría que generar una respuesta y generarlo de manera no solo congruente, sino de manera progresiva, transformar el orden jurídico. Y de ahí, bueno, surgen estas nuevas reglas. Y estos dos elementos que he venido comentando, ¿no? La doble condición, me parece que es importante pensarlos como conceptos graduales o conceptos no absolutos que pueden medirse, ¿no? De manera combinada, ¿no? Los tribunales, al generar estas respuestas, deben buscar el equilibrio adecuado entre estos dos elementos cada vez que se va a generar una respuesta, decía, en los casos parcialmente regulados. Y la forma adecuada de entenderla, creo yo, es hablando de estos conceptos, asignándoles o pensándolos como conceptos de grado, y podríamos pensar que es una escala, algo simple tal vez, como dos extremos de una misma línea, así los he entendido, en el que en un extremo está la coherencia y en otro extremo está la progresividad, y la labor del tribunal autoritativo es buscar el equilibrio entre estos dos límites, oscilando dentro de la escala entre estos dos elementos. Creo que es una labor muy compleja poder determinar cuál es la medida adecuada. Cada caso tiene una medida distinta, por seguro, y no hay un parámetro exacto para ver cuál es la respuesta exacta. Sin embargo, creo que la relación entre estos dos extremos es de proporción inversa. Creo que a mayor progresividad, menor coherencia, ¿no? Y a menor progresividad, mayor coherencia. Sin embargo, pensar en los extremos, en los límites y más allá de los límites, tanto de la coherencia como de la progresividad, creo que es improductivo. Por un lado, es improductivo algo o una regla nueva, una regla de precedente que sea totalmente coherente, porque pues no aporta nada al sistema jurídico, ¿no? Sería tanto como hablar de una reproducción como de nuevamente de un replanteamiento de los contenidos que ya tenemos, jurídicos, normativos que ya tenemos, y por otra parte el extremo de la progresividad, algo totalmente progresivo o más allá de ese límite, estaríamos hablando ya de arbitrariedad o de algo que no tiene nada que ver o ninguna vinculación
con los contenidos jurídicos autoritativos que ya tenemos y con los cuales ya nos atenemos, ¿no? Esto estaría fuera de nuestra concepción de sistema jurídico. Entonces, me parece que la forma adecuada de entender esta relación y esta combinación entre las dos condiciones es el desplazamiento entre estos dos extremos que se permite generar la regla de precedente. Y podríamos pensar que, si bien no hay un parámetro exacto, el mínimo necesario para poder generar una regla o una respuesta adecuada podría ser el parámetro del principio o la regla relevante. Es decir, al atenernos a un principio, a una regla relevante del tema o de la materia en la que de la que estemos hablando, estamos asegurando un mínimo de coherencia. Al estar en consonancia con los contenidos autoritativos del orden jurídico, entonces se puede ser, ¿no?, en contrapartida en alguna medida o muy progresivo, ¿no?, siempre que se asegure la coherencia con los contenidos existentes en ese momento y viene su proyección al opuesto. Así que, bueno, es el planteamiento central de esta tesis, de explorar la idea del concepto de precedente y esta doble condición como conceptos, elementos necesarios del concepto de precedente, y, bueno, la posibilidad de considerarlos como conceptos de grado y la idea de que toda regla de precedente conjuga necesariamente estos dos criterios. Y, bueno, pensar también como a la coherencia y la progresividad como dos elementos centrales en la comprensión del concepto de precedente. Muchas gracias. Grazie molte Sandra per questa bella presentazione, grazie. Ora passo la parola a Carlo Vittorio Giabardo dell'Università di Torino, a cui chiederei anche di presentarsi prima di cominciare a esporre la propria relazione. Grazie, prego. Grazie, grazie. Desidero oltretutto ringraziare di essere qui in questa per me prestigiosissima sede. Sono Carlo Vittorio Giabardo, sono dottorando al terzo e ultimo anno all'Università di Torino in diritto processuale civile e diritto comparato. Sono stato visiting researcher all'Istituto Svizzero di Diritto Comparato a Losanna e a Sciences Po in Francia. Il tema che desidero presentarvi riguarda le misure coercitive nel processo civile, l'effettività della tutela giurisdizionale, il ruolo, o meglio la figura del giudice. Le misure coercitive, cioè quelle particolari tecniche processuali, che se utilizzo una classica contrapposizione tra funzione e struttura, dovrei dire che hanno la funzione di costringere il soccombente a conformarsi in maniera volontaria, o meglio, a prescindere dall'intervento della macchina esecutiva statale, a quanto statuito dal giudice, e che dal punto di vista della struttura, cioè della tecnica impiegata, agiscono tramite la previsione di conseguenze sfavorevoli sul patrimonio o anche sulla persona del debitore, rendendo cioè l'inadempimento all'ordine del giudice più sfavorevole che favorevole, più sconveniente che conveniente. Il mio lavoro prende il via dalla recente introduzione nel 2009 nel processo civile italiano, per la prima volta in termini atipici, della misura coercitiva di cui è l'articolo 614 bis. Una misura, un articolo che in ogni contributo, in ogni commentario sul tema, sia anche di quelli, se vogliamo, più orientati ai pratici, meno scientifici, viene sempre accostato da un lato alle Zwangsstrafen austro-tedesche, alle Astrant francesi e al Civil Contempt of Court degli ordinamenti anglosassoni, e al quale viene dedicato rarissimamente più di qualche fugace cenno. E proprio questo mi ha indotto a vedere se questo accostamento avesse senso e quale ne fosse, insomma, la legittimità.
poiché sono convinto che la prima preoccupazione del comparatista debba essere di ordine metodologico, ho considerato opportuno riprendere alcune considerazioni sul metodo fatte a suo tempo da un grande comparatista, processual civilista e comparatista, che era Mauro Cappelletti, e per il quale, proprio vedendo la differenza tra istituti e la loro similarità, aveva detto che perché due istituti si possano dire comparabili non è necessario che siano simili quanto al funzionamento, anzi devono anche essere molto diversi. Questo rende più ricco il lavoro del comparatista, ma devono in qualche modo rispondere allo stesso compito o alla stessa funzione, donde il nome di quella metodologia nota come il funzionalismo nel diritto comparato. Insomma, il diritto comparato richiede unità e pluralità, unità in qualche modo per permettere il dialogo tra istituti e pluralità proprio per consentire una comparazione che non avrebbe senso tra medesime entità. Da questo punto di vista, la misura coercitiva italiana, le Astrand francesi e il Civil Contempt of Court degli ordinamenti anglosassoni sono comparabili perché rispondono tutti e tre alla medesima esigenza di garantire appunto il rispetto degli ordini dei giudici esattamente così come li ha formulati, cioè garantire quel rispetto della rule of law come necessariamente concretizzatasi in una decisione giurisdizionale. Questo risulta particolarmente evidente, particolarmente sentito con riguardo a tutti quei diritti sostanziali che non hanno oggetto somme di denaro, per i quali cioè possiamo dire che il contenuto è infungibile, oppure per gli ordini di non fare, quelli che i common lawyer chiamavano non-money rights. Con riferimento a questa ipotesi, anzi, si potrebbe dire con ragionevole certezza che la mancata previsione in un ordinamento di misure atte a costringere la parte a conformarvisi si pone, almeno in Italia, contro la previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il diritto d'azione, ma che se interpretato in maniera antiformalistica ed evolutiva arriva a comprendere in sé, dentro di sé, anche il diritto all'esecuzione nella tendenzialmente più precisa possibile a quanto statuito dal giudice. L'autorità della Corte Costituzionale italiana non bastava ed è intervenuta anche la Corte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che con una famosa pronuncia del 97, Hornsby contro Grecia, ha proprio detto questo, che talvolta semplicemente la traduzione monetaria di diritti a contenuto non monetario può porsi in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che similmente all'articolo 24 garantisce il diritto d'azione, ma che interpretato in maniera evolutiva arriva a comprendere anche il diritto all'esatta esecuzione degli ordini del giudice. Insomma, la mia parte della mia ricerca aveva questa preoccupazione metodologica di vedere insomma, le similitudini di questi istituti, essere ricompresi sotto l'ombrello concettuale di quel principio assai vasto nella sua portata, che è l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolar modo di quella di condanna. La seconda parte della mia ricerca, invece, ha ad oggetto proprio le differenze, invece, che rendono problematico il confronto con la nostra misura coercitiva con il Civil Contempt of Court. Il Civil Contempt of Court, cosiddetto anche contempt in procedure, è una forma di contempt of court che si contrappone a quella criminal contempt, che è un vero e proprio reato, che ha lo scopo generalissimo, il Civil Contempt of Court, di sanzionare l'inadempimento di teoricamente qualsiasi ordine del giudice, interinali, definitivi, istruttori, oppure nel merito, non solo mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie, come avviene in Italia e in Francia, bensì anche tramite l'incarcerazione del contemnor. Da questo punto di vista,
notiamo che la dottrina anglosassone dice questo: a court without competent power is not a court. Cioè una corte che non abbia il potere di sanzionare l'inadempimento ai propri ordini non sarebbe nemmeno una corte. Questo deriva dal fatto che il contempt of court è espressione della cosiddetta inherent jurisdiction, cioè la giurisdizione inerente, concetto per noi intraducibile, che si riferisce a quella riserva di poteri innata, persino ovvia da un certo punto di vista, alle quali le corti possono volta per volta attingere per dirigere il procedimento e far sì che non ne venga in qualche modo stravolto l'uso o utilizzato in maniera abusiva. Il civil contempt of court fa riferimento anche al cosiddetto public policy, cioè all'ordine pubblico processuale, per il quale c'è un fortissimo quasi un ordine pubblico, insomma, le corti non semplicemente è a favore dei privati, è semplicemente a favore della controparte, bensì uno di ordine generale, ecco. Mentre per noi, come ci ha insegnato un articolo di Alexander Pekelis, un giurista scomparso della prima metà del Novecento, in un articolo tradotto dal professor Dondi negli anni '80, mentre da noi nel mondo di civil l'inadempimento agli ordini del giudice è semplicemente una chose de parties, cioè una cosa che riguarda le parti e non tocca minimamente il giudice, non tocca minimamente l'ordinamento, nel common law si dice proprio to vindicate the court authority, cioè vendicare l'autorità della corte che almeno a livello declamatorio si sentirebbe offesa, per così dire, dall'inadempimento. Tutte queste differenze, a mio avviso, ed è questa la parte finale della mia ricerca, derivano da un modo di intendere, da un modo di guardare alla figura del giudice in maniera totalmente diversa da quanto accade da noi. Il giudice è una figura che ha un'autorevolezza, il giudice di common law è una figura che ha un'autorevolezza impensabile per il suo omologo continentale. E questo, a mio avviso, per almeno due ordini di ragioni. La prima ragione, possiamo così dire, è istituzionale e deriva dal fatto che il potere giudiziario in Inghilterra si è storicamente non solo sviluppato, ma almeno a livello declamatorio mantenuto come dirette emanazioni del sovrano. È evidente quindi che il mancato rispetto degli ordini del giudice era mancato rispetto dell'ordine del monarca, e disprezzare la corte significava disprezzare il re stesso. Questo anche nel civil contempt of court, che come noto nasce come inadempimento agli ordini del cancelliere, gli ordini di fare e di non fare che solo il cancelliere poteva emanare, visto che il Lord Chancellor amministrava la giustizia per ordine del re, per conto del re, disobbedire al sovrano significava disobbedire al cancelliere significava disobbedire né più né meno che al sovrano. La seconda e ultima considerazione, l'ultima ragione di questa specialità della misura coercitiva inglese è nella derivazione, per così dire, religiosa di tutte le professioni giuridiche e quella del giudice in particolare, tema che è stato ampiamente indagato in un bel libro di Cristina Costantini, recente del 2007. Il giudice inglese da questo punto di vista rappresenta la personificazione della giustizia e questa è proprio la ragione per la quale c'è una, per così dire, tolleranza zero all'inadempimento dei suoi obblighi. Non è una istituzione spersonalizzata, ma un individuo, un essere umano quasi idealizzato. È il giudice, mentre nel mondo di civil è volutamente una figura impersonale, una figura anonima, potremmo dire anche burocratica. Questo lo si percepisce da moltissimi segnali, dal rifiuto delle dissenting opinions nel mondo di civil, al diverso stile di redazione delle sentenze.
La derivazione religiosa, per così dire, del civil contempt of court lo si percepisce anche dal modo in cui il linguaggio lo rivela. Termini come disobedience o l'istituto del purging il contempt, che potremmo tradurre come purgare, però potremmo dire espiare la condotta del contempt, che significa fare le scuse alla corte, to apologize to the court. L'istituto del debarment, cioè l'estromissione forzata, la contumacia forzosa della parte che si rifiuta di obbedire, sono tutti istituti che anche dal punto linguistico evocano il peccato, la redenzione, evocano insomma il linguaggio religioso piuttosto che quello burocratico dell'amministrazione della giustizia. Insomma, e concludo, quest'ultima parte della ricerca, cioè la mia ricerca aveva ad oggetto proprio la possibilità, ma al tempo stesso anche la problematicità del confronto, i punti di convergenza e quelli di divergenza, la loro distanza culturale, come da un certo punto di vista la loro comunanza. E questo è tutto. Grazie per questa relazione, Carlo Vittorio, molte grazie, molto interessante, anche perché ci richiama appunto ad alcune recenti novità del nostro processo civile italiano, che solo in tempi molto recenti è riuscito a adeguarsi anche sotto il profilo costituzionale a una normativa che in qualche modo consenta di attuare in maniera forzosa le condanne per obblighi fungibili o di non fare, e che però effettivamente rimane ancora molto distante da altri ordinamenti europei e in particolare certamente da quello inglese, anche perché per esempio non esistono cose di questo genere se non sanzioni assai poco temibili per quanto riguarda gli ordini processuali, come giustamente tu sottolineavi, quelli istruttori in modo particolare. Va bene, ora passo la parola a Maria Carlota Usín della Universidad Nacional de La Plata, a cui chiedo ugualmente di presentarsi un po'. Muchas gracias. La verdad que estoy muy complacida de estar esta tarde aquí con ustedes y poder presentar mis ideas, realmente muy honrada de esta posibilidad. Bueno, efectivamente soy docente de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Palermo de Argentina, y estoy en trance de conclusión de mi doctorado en el desarrollo de las adecuaciones procesales necesarias para la judicialización de los derechos sociales. En alguna medida, entonces, el texto que hoy presento es una porción muy pequeña de esos desarrollos que estoy trabajando. Bueno, además, como decía, estoy muy honrada porque claramente que el evento que nos convoca es el homenaje al profesor Tarufo, y más allá de todo lo que se ha dicho, y sin querer reiterar en lo absoluto ni arrogarme ningún rol protagónico en dedicarle palabras a él, sí me parece que tiene sentido en mi contexto personal mencionar que la trayectoria del profesor resulta muy significativa para todos aquellos que nos encontramos con esa similitud de vocación amplia o pluridisciplinar en alguna manera que no se encuentra satisfecha en ubicarse dentro de los confines de alguna disciplina. Y en mi caso, por eso digo biográfico particular, tuvo mucho sentido y significancia llegar a tomar contacto con el profesor y tener diálogo en relación a estos temas, porque pude entender esa complejidad que a veces uno no comprende si no es a través de la biografía de quien va varios pasos adelante. Y en ese sentido, mi gratitud, y bueno, también particularmente entonces, como modo de homenaje, se me ocurrió trabajar algún aspecto que en esa misma línea conectara algunos puntos no tan obvios, quizá, y bueno, ese es entonces el homenaje que quería rendirle. Bueno, entonces el tema sobre el que voy a exponer aquí va a ser el desarrollo a partir de este interrogante de si es posible conectar la noción de estándares y de los derechos sociales, y por eso sugiero entonces algunas reflexiones a partir de la teoría de la decisión judicial del profesor Tarufo. Claramente que exponer el trabajo en 15 minutos es una tarea un poco compleja, y entonces, ante el riesgo de excederme en el tiempo, preferí pecar
de omitir algunas partes y en tal caso luego si algo no fuera claro quedo absolutamente abierta a cualquier consulta, duda o incluso obviamente cuestionamiento. El esquema de esta presentación entonces va a contar de 4 partes. En una primera voy a presentar las premisas basales como para entender el contexto de lo que sostengo. En ese sentido, necesariamente vamos a presentar la noción de que los derechos sociales confrontan a los jueces con la intromisión en cuestiones de índole política, sin que esto a priori genere o debiera generar ningún conflicto, pero sí por lo menos alguna reflexión seria. Y en ese sentido, bueno, tomando la calificación que ha hecho Tarufo en cuanto a una relación de índole dialéctica, podemos pensar cómo debiera ser definida esa relación y qué rasgos debiera tener. Muy brevemente, entonces, haré una pequeña presentación de la motivación en Michele Tarufo, pensada claramente a la luz de los derechos individuales y la sugerencia concreta de qué modificación se introduciría a los fines de la judicialización de los derechos sociales, en particular con la introducción, como aporte a la racionalidad de esta judicialización, de la idea de estándares normativos, que no sería claramente lo mismo que los estándares probatorios, aunque hay un juego de ambigüedades que me he permitido realizar, y en ese sentido, sí, no obstante, desempeña la misma función que cualquier estándar y sirve como umbral, como determinación normativa de contenido, que claramente va a tener una incidencia y una interacción luego con los estándares probatorios. Por último, entonces, voy a dedicarme a subrayar algunas conclusiones preliminares que puedo extraer de este trabajo y, como decía, en todo aquello que no pueda abastecerlo, claramente queda a disposición también el texto al que van a tener acceso. Entonces, en relación a las premisas basales, en realidad lo que hago sería aclarar algunos puntos de partida que no puedo desarrollar y que no pude desarrollar tampoco en el texto, pero que los doy por presupuestos en alguna medida. Todos estos desarrollos están asumiendo un estado de desarrollo del derecho constitucional en el cual, de alguna u otra manera, hay un reconocimiento positivo de los derechos sociales. En realidad, esta discusión tiene que dar debiera asumir que los derechos sociales son derechos en alguna medida más o menos exigibles, con una jerarquía sea constitucional o sea de derecho internacional, que obliga a su reconocimiento y a su judicialización, con lo cual estoy entonces salteando la discusión en torno de la exigibilidad de estos derechos. Por otro lado, y vuelvo a decir, dado el estado actual de desarrollo del constitucionalismo, doy también, por supuesto, un cierto grado de supremacía constitucional, un cierto grado de rigidez constitucional y, en relación a estos dos aspectos que vengo mencionando, la necesidad de los jueces de intervenir en la judicialización y la determinación de contenido, al menos, de estos derechos sociales. Por su parte, y entrando a las características definitorias de los derechos sociales, considero que estos derechos tienen particularidades esenciales que los distinguen y los separan de los derechos individuales. Puntualmente desarrollo 2, una tiene que ver con el carácter prestacional o contenido positivo y a la vez un contenido indeterminado, al menos en el nivel constitucional, y que esto es el objeto de todas las discusiones que conocemos. Y luego la trascendencia colectiva de su reivindicación, trascendencia que en principio es una especie de estándar, digamos, ya normativo, porque lo que está fijando es que el tratamiento debe ser colectivo, no que no pueda ser individual, sino que es deseable que sean tratados y abordados de manera colectiva, es decir, dando cuenta de que el reconocimiento individual puede incidir en el goce de ese mismo derecho por parte de un colectivo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el otorgamiento de una prestación de salud no puede ser abordado, no debería ser abordada como un derecho meramente individual sin dar cuenta de que ese otorgamiento puede tener una incidencia sobre los recursos sanitarios y cómo incide esto en un goce igual y universal de un derecho social. Esto es lo que estoy queriendo aludir con la trascendencia colectiva. Luego, por cierto, y asumiendo que entonces los derechos con ese reconocimiento constitucional o internacional van a tener claramente un contenido indeterminado, es necesario que en ejercicio de la operatividad de estos derechos se proceda al desarrollo de programas. Programas que técnicamente serían desarrollados a través de políticas públicas que por su carácter serán sociales. Entonces, hablar de derechos sociales, hablar de su operatividad, impone hablar de políticas públicas. Y entonces esto nos conduce al último eslabón, que tiene que ver con que
si estamos judicializando derechos sociales, pues entonces necesariamente los jueces tendrán que estar enfrentados a judicializar políticas públicas. Y entonces llegamos a lo que anunciaba, de cuestionarnos cuál debe ser la relación que exista entre los jueces y la política. Concretamente, discutir, que eso es lo que sugiero, cuál sea el carácter dialéctico de esta relación. En un primer sentido del término dialéctico, que claramente guarda cierta ambigüedad, podemos pensar que alude a la idea de diálogo. Y en ese sentido, claramente que es loable pensar que los dos poderes, a los fines de la construcción de sentido de los derechos sociales y la determinación de su alcance, puedan tener un diálogo constructivo, y algo de esto es lo que empieza a desarrollarse en ciertas formas de judicialización relacionadas con el experimentalismo. Pero también podemos pensar en la dialéctica como una forma casi hegeliana, que luego me gustaría saber si fue lo que en algún momento pensó o no el profesor Tarufo, porque entonces lo que podemos pensar es que la forma de relación puede oscilar entre una forma donde predomine uno de los poderes por sobre el otro y logre imponerse, que de facto es lo que muchas veces ha sucedido, donde la política preponderaba sobre lo judicial, o en las antípodas lo que puede llegar a suceder si se llegara a ese tan temido gobierno de los jueces. Entonces, bueno, pareciera que el punto debiera estar en el medio y entonces en esta dialexis llegar a un punto de síntesis. De todos modos, y como premisa normativa, haciendo varios saltos solo por mor de síntesis, sugiero que el punto de equilibrio en esta relación, un punto para encontrar la autolimitación razonable, tendría que ver con la determinación de la injerencia de los jueces en las cuestiones políticas, pero determinando una mayor carga de la argumentación de estos en el momento de decidir. Entonces, bueno, con una forma de premisa normativa que a mayor injerencia de los jueces en cuestiones de índole política correspondería una mayor carga de argumentación. Y este es el tema central, entonces. Pero la tesis que sostengo es que es posible establecer estos cánones racionales para la decisión en materia de derechos sociales, que la indeterminación prima facie de los derechos sociales, cosa que es aceptable porque es objetivamente así, no impide el desarrollo de un contenido normativo que racionalice su judicialización y que este contenido puede venir dado de los desarrollos que han sido dados por el derecho internacional, especialmente por los órganos consultivos, y que estos estándares normativos entonces permiten determinar no solo el sentido de las normas, sino necesariamente también, y dentro del proceso y en relación a la decisión judicial, cuáles sean los hechos objeto de prueba. Con lo cual, allí estaría entonces el punto de contacto entre la prueba, los estándares, por delimitación del objeto probatorio. Dos palabras simplemente en torno de la presentación de la decisión judicial en la obra de Tarufo, que tiene que ver con lo que incluso la teoría estándar de la argumentación jurídica asume como contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y estas dos fases diferenciadas. Simplemente, y por cuestión de tiempo creo también en la presentación, me voy a enfocar en la justificación, que tiene que ver con la justificación de aquellas premisas emergentes como resultado del proceso de decisión o resultante del contexto de descubrimiento. Y entonces lo que tendríamos es la necesidad de justificar tanto las premisas de hecho con toda su formulación lógica y justificación interna y externa en relación a cómo se ha llegado a esas conclusiones probatorias, la conclusión de la justificación de la premisa normativa, que tiene que ver con la justificación de la interpretación adecuada, con toda la implicación normativa y valorativa que eventualmente pueda hacer el juez para llegar a esa determinación, la justificación de la calificación que se realice de esos hechos y, por último, la justificación de la conclusión como decisión concreta a la que se arribe. Como decía, esto puede ser a la vez visto desde este doble control de justificación interna como idea de coherencia y de justificación externa de cada una de estas premisas o justificación material. Bien, ahora, ¿cuál es la sugerencia de la posibilidad de unir entonces estos dos puntos? De un lado, pensar que a los efectos de los derechos sociales es necesario comenzar por una determinación del contenido de estos derechos. Y como sugería entonces, la determinación de ciertos estándares tales como el contenido mínimo de los derechos, la obligación de adoptar medidas o medidas conducentes, la obligación de adoptar medidas progresivas o prohibición de regresividad, pueden determinar ciertos elementos normativos que permitan al juez, además de todos aquellos específicos para cada derecho en particular, pienso por ejemplo en las opiniones consultivas del sistema europeo, pueden servir para determinar
el elemento normativo del proceso en discusión y que entonces este ya va a demarcar cuál sea el recorrido que incluso en el contexto de descubrimiento o en la fase decisoria, según Tarufo, debiera seguir o recorrer el juez. Luego, con esa determinación, entonces, la sugerencia es hacer una especie de nuevo recorrido sobre las fases presentadas por el profesor Tarufo, y en esa fase decisoria podría hacerse un análisis de los hechos, pero a la luz de estas premisas, que en alguna medida ya desplazan la carga probatoria también a las autoridades, porque directamente cuando tenemos un obligado y tenemos una delimitación de contenido, podría en estas adecuaciones procesales, y esta es ya la tesis de fondo de mi pensamiento y mi doctorado, pero tiene que ver con que todo el proceso se va a ver modificado y no solo la decisión judicial, es decir, que todas estas fases van a implicar modificaciones en el decurso del proceso, pero entonces que es necesario determinar los hechos de la causa, y la determinación del sentido y alcance, como decía la norma, no va a ser suficiente con la mera interpretación, sino que va a ser necesaria la construcción normativa y la mayor argumentación, como decíamos en la premisa, recuerdan, sentada antes, de que a mayor injerencia en cuestiones políticas, pues entonces mayor carga de la argumentación. Luego, la calificación de los hechos a partir de tales estándares. Y por último, la determinación de la conducta debida, también como consecuencia de todo lo determinado normativamente y probado efectivamente. Bueno, pese a la celeridad con que lo he presentado, entonces creo que se puede advertir que esta modificación del proceso genera una ampliación del margen cognoscitivo y de la participación de las partes involucradas, y claramente presupone un momento inicial de determinación de los hechos controvertidos, donde puede haber una participación activa del juez y de los hechos, desplazándose en alguna medida de un sentido del principio dispositivo en sentido estricto o puro. Luego, la fase justificatoria en realidad no sufriría modificaciones, y esto sería una réplica de lo ya presentado, solo que, vuelvo a insistir, en la idea de que la determinación, por ejemplo, de los hechos será dada a la luz de los estándares que se deben justificar normativamente, y luego que a los fines de la calificación podemos decir que en realidad no es una calificación solo en sentido estricto, sino que también podríamos pensar en el recurso a ciertos elementos estructurales de argumentación, como el principio de razonabilidad o ponderación, que sirvieran como recorrido estructural para demarcar qué es lo que se debe probar y qué es lo que se debe argumentar en cuanto a la decisión cuando hay una medida legislativa deficiente o cuestionada por deficiente, o incluso cuando no la hubiera. Por último, entonces, algunas conclusiones, como había anunciado. Sostengo que la judicialización de los derechos sociales pone de manifiesto, como creo haber dejado entrever, problemas teóricos y prácticos que no están resueltos, que su tratamiento de hecho no casa en los moldes individuales o en las previsiones procesales específicas, pero también teóricas adecuadas a los derechos individuales, pero que esto no debiera ser un óbice para, o mejor dicho, no debiera ser un indicador de renuncia de la racionalidad posible para la judicialización de los derechos sociales. Y entonces es en este sendero que el trabajo ha pretendido dar un aporte para completar la estructura de la decisión y la motivación de la decisión judicial sobre los derechos sociales, en la esperanza de que entonces esto sirva para iniciar un debate útil y necesario, lo cual espero entonces escuchar sus comentarios. Desde ya, muchas gracias. Molte grazie Carlotta, anche per la puntualità. Grazie. Passo adesso la parola a Francesco Campodonico, giusto? Sì. Dell'Università di Genova, che ci riporta un tema che abbiamo toccato un po' stamattina col precedente, e cioè una ricerca storica sulla commistione tra ius constitutionis e ius litigatoris. Prego. Vado a presentarmi brevissimamente. Io mi sono laureato in filosofia del diritto e adesso sono al secondo anno del dottorato in sistemi costituzionali comparati. La ricerca che ho portato con il saggio che ho presentato per questo convegno è volta a trovare una interpretazione pubblicistica ad un problema prettamente processualistico, civil processualistico ma anche penale, e direi il più grosso problema che ha la giustizia in Italia oggi, di cui appunto si è parlato anche questa mattina, ovvero l'arretrato e il grandissimo numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
sono i dati dell'Ufficio Statistico della Cassazione di quest'anno, dell'anno passato, che dice che i ricorsi pendenti davanti alla Cassazione sono ad oggi più di 99.000, l'arretrato. La Corte riceve ogni anno circa 30.000 nuovi ricorsi, di cui riesce a smaltirne, possiamo dire, solo, se possiamo dire così, 25.000. Ora, a partire la mia riflessione parte dal saggio del professor Taruffo, Il vertice ambiguo, saggi sulla Cassazione civile, dove si mette in luce il principale problema che ha il vertice ambiguo, che è questo sostanzialmente, il fatto che la Cassazione vorrebbe essere, nell'ottica di Piero Calamandrei, la corte nomofilattica e la corte unificatrice della giurisprudenza, ma in realtà non lo è, per il semplice fatto che 25.000 sentenze l'anno non producono né nomofilachia né unificazione della giurisprudenza, ma semmai il contrario. Un convegno del 1987 in cui sedevano come relatori Domenico Maltese e Vittorio Denti analizza questo problema e entrambi, singolarmente, diciamo, arrivano alla stessa conclusione. Il fatto che la Cassazione si trova a dare attuazione più a uno ius litigatoris che allo ius constitutionis. Entrambi, appunto, indicano questo come problema centrale della Cassazione, se vogliamo il problema del vertice ambiguo. In qualche modo io ho intitolato la mia ricerca La genesi dell'ambiguità, è all'interno della commistione tra ius constitutionis e ius litigatoris che possiamo trovare una spiegazione a quello che è il grosso problema della Cassazione civile e penale oggi. A questo punto innanzitutto vorrei partire dal dire che nella dottrina ci sono sostanzialmente due fronti che compaiono bene all'interno della raccolta di saggi del professor Taruffo. Da una parte vi sono gli innocentisti rispetto al volere dei giudici della Cassazione, per cui il problema di cui ci troviamo a parlare riposa in una certa domanda di giustizia, ovvero è il problema di che si diceva stamattina, cioè sono gli avvocati, il problema grosso della Cassazione sono gli avvocati che ricorrono in Cassazione per qualunque cosa ai fini di allungare la causa che pende, causa che rende, eccetera, eccetera, eccetera. O anche nel codice, che permette questa degenerazione e si può discutere sul famoso articolo 360, comma primo numero 5 del codice di procedura civile. Ma poi vi è un altro fronte a cui io sentivo di poter ascrivere prima di questa mattina forse il professor Taruffo, cioè la necessità, in coloro che avvertono la necessità di un self-restraint da parte dei giudici della Suprema Corte. Nel senso, sono i giudici che con il loro rendere giustizia, a volte estendendola anche al merito della controversia e dimenticandosi di essere una corte di legittimità, o che almeno nel modello a cui ci si voleva ispirare quando è stata creata doveva essere così intesa, sostanzialmente producono questa stessa o favoriscono questa stessa degenerazione. Su questo punto si innesta la mia ricerca, cioè io sono andato a ricostruire, partendo dal diritto romano, la commistione tra ius constitutionis e ius litigatoris, cioè il momento in cui questi confluiscono sostanzialmente in un regno dell'indistinto, dove il giudice, diciamo di ultima istanza, che nel 1667 in Francia vorrà essere solo giudice di legittimità, ma poi vedremo perché non potrà farlo, sostanzialmente sfrutta il fatto che ci sia questa commistione. Una commistione che in realtà appunto è tarda, risale al tardo impero romano, perché in origine i digestici ci danno testimonianza di questo. In origine ius litigatoris e ius constitutionis sono molto separati nel diritto romano, perché, e qui ci soccorrono le nozioni del diritto romano, il vizio per cui si diceva che una sentenza era stata resa dal giudice in violazione degli ius litigatoris è un vizio prettamente legato al fatto. Ad esempio, e qui gli scritti di Pothier, ad esempio, ci soccorrono, Pothier dice
era violazione degli ius litigatoris quando il giudice, ad esempio, sbagliava e diceva che sostanzialmente una delle parti, perché poniamo una questione testamentaria, una delle parti poteva fare testamento perché aveva più di 14 anni e in realtà non l'aveva nei fatti, e quindi a quel punto Potier dice a quel punto il diritto romano interveniva dando la possibilità di appello contro questa sentenza. La violazione invece degli ius constitutionis seguiva tutt'altro sistema, per cui una sentenza resa in violazione del diritto imperiale era tanquam non esset, praticamente una sentenza quasi inesistente, cioè una nullità che va oltre. Il problema è che nullità e inesistenza nel diritto romano convergono verso un'unica figura, non erano distinte, però la violazione dello ius constitutionis da parte del giudice produce l'effetto praticamente di rendere appunto in questa sorta di nullità molto avanzata della sentenza, per cui non era neanche necessario appellare la sentenza, perché in realtà quella sentenza che era in violazione degli ius constitutionis non poteva passare in giudicato. E a questo punto soccorrevano i rimedi previsti dal sistema dell'ordo, perché il diritto romano molto, molto brevemente si divide sostanzialmente in due grandi aree, e penso sia noto il sistema dell'ordo e il diritto pretorile, che erano proprio due ambiti completamente quasi non comunicanti del diritto romano. Al rimedio contro le violazioni contenute in sentenza degli ius constitutionis si applicavano i rimedi dell'ordo, quindi i rimedi separati. Quindi che cosa succede? Succede che a un certo punto questa separazione non regge. Non regge nel momento in cui il diritto pretorile crea uno strumento utile. Lo strumento utile è l'istituto dell'appellatio, che è un istituto di creazione appunto pretorile che permette una sorta di summa di tutti i vizi della sentenza. E nel momento in cui gli avvocati si vedono offerto uno strumento così utile per far valere sia tanto i vizi, diciamo, di merito, quindi, ma specificamente legati al fatto inerenti lo ius litigatoris, e quelli di violazione dello ius constitutionis, fanno valere tutto insieme in modo che il giudice, che intanto era mutato, perché dobbiamo ricordarci che con la Corte imperiale abbiamo anche una giurisdizione molto particolare, che è quella vice sacra, quella resa dal prefetto al pretorio, che sostanzialmente favorisce questo atteggiamento, andando a giudicare molto spesso direttamente al fondo, al merito della questione. La semplificazione delle vie di ricorso in diritto romano è teorizzata, per quanto appunto le prove poi in realtà siano pochi, frammenti e scarsi, però sono teorizzati da alcuni processualisti, ad esempio ricordo Chioventa. Io poi mi sono concentrato sull'evoluzione in Francia di questa commistione tra ius constitutionis e ius litigatoris. Per tutto il Medioevo, e qui riassumo per forza, sostanzialmente i re nella frammentazione del diritto francese, questo era quasi assolutamente incontrollabile, sostanzialmente tutti i vizi vengono raccolti negli appelli che si potevano presentare a seconda dei vari ditti che sono stati emessi nel corso dei vari secoli, potevano essere presentati fino alla Corte del Sovrano. Alla Corte del Sovrano, dove a partire da Carlo Magno viene istituito il Comune Consilium, che è un organo di ultima giurisdizione, di ultima istanza, e rappresenta la giurisdizione del sovrano, perché effettivamente il primo giudice è il re. Il re, che tendenzialmente diciamo, doveva giudicare lui tutte le cause, ovviamente per ragioni evidenti non lo poteva fare, quindi delegava degli uomini che dai primi editti che risalgono appunto a Carlo Magno scopriamo che sono uomini di fiducia del sovrano, scelti sostanzialmente per ragioni politiche, quindi inizialmente anche non necessariamente preparati o esperti in materia. Nel 1667
il Conseil privé, che è diciamo, una delle formazioni di quest'organo proteiforme, che è il Comune Consilium del sovrano, decide che giudicherà dei soli vizi di diritto delle sentenze onde evitare una moltiplicazione incontrollabile dei ricorsi e la trasformazione del Conseil in un secondo giudice di appello. Siamo al traguardo. Il Conseil privé dice: io sono giurisdizione di legittimità. Questo è il problema che viene ad essere il traguardo proprio negli anni in cui si colloca l'assolutismo, l'inizio dell'assolutismo, della dottrina assolutista, per cui il re è fonte di tutta la giustizia e di tutti i poteri. Quindi sostanzialmente questo traguardo resterà privo di effetti. Perché? Perché il Conseil privé, emanazione dei poteri del sovrano, non avrebbe potuto permettere che una corte inferiore avesse potuto giudicare il merito della controversia e il re non avrebbe potuto cambiarlo perché possedeva una giurisdizione di sola legittimità. Sarebbe stata una violazione dei poteri del sovrano. In questo noto una convergenza, una felice convergenza di risultati con l'esposizione del collega Giabardo, per cui effettivamente la Cassazione, quello che è l'organo antesignano di quello che sarà poi la Cassazione, è un organo che contiene in sé il potere di scendere al merito della controversia quando ce lo dice un giurista francese dell'Ottocento, Tarbé de Sablon, dice quando tutte le volte che ritiene ci siano i motifs considerables, quindi considerevoli motivi per cui si deve scendere al fondo della controversia. La ragione, l'abbiamo detta, è squisitamente costituzionale, pubblicistica in ordine ai poteri assoluti del sovrano assoluto francese. Una prova di tutto questo la possiamo avere nella reazione che viene data dalla Rivoluzione francese. La creazione del Tribunal de Cassation per decreto dell'Assemblea nazionale del 1870, sotto il pretesto, l'articolo 3, il comma 3 del decreto del 27 novembre dice che con alcun pretesto, in alcun caso, il Tribunale potrà conoscere del merito delle controversie e dopo aver cassato in base a vizi di procedura o vizi di diritto, dovrà rinviare il merito delle controversie ai tribunali inferiori che dovranno conoscerli. Sostanzialmente la reazione è indicativa di quello che era un potere imperiale, un potere reale che viene a mancare nel momento in cui l'istituto stesso della legalità assoluta viene a mancare. Dunque, le conclusioni a cui arrivo sono: la prima, possiamo dire che l'assolutismo riafferma la commistione che si è già verificata in un periodo tardo imperiale romano tra ius constitutionis e ius litigatoris per tutelare il potere del re, e poi finisco con, se vogliamo, una provocazione ad un dibattito, nel senso che allora pare più fondata la tesi colpevolista di chi dice effettivamente i giudici della Cassazione sono complici di questa situazione, ma del resto viene da chiedersi: se io come giudice della Cassazione so di aver ereditato i poteri del sovrano, perché dovrei rinunciarvi? Grazie. Grazie anche a Francesco per questa bella relazione. Dunque adesso, anche se abbiamo un po' passato il tempo, però io lascerei un piccolo spazio al dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, e però mi prendo un minuto io per dire una cosa, cioè un ringraziamento al professor Taruffo, perché devo dire che in queste relazioni, nelle quali c'è tantissima carne al fuoco, per cui insomma ci si può sbizzarrire anche sugli interventi, ma voglio dire che mi pare che, a dispetto appunto di quella battuta che io ho ricordato così all'inizio, che il professor Taruffo ha fatto questa mattina, in realtà i lavori del professor Taruffo, di tutti i suoi lavori, siano rivolti, come diceva anche Andrea Giussani questa mattina, al futuro e parlino moltissimo ai giovani. E questa cosa è una cosa che, oltre ad averne noi oggi dimostrazione in queste belle relazioni di questi giovani studiosi,
La vedo io tutti i giorni, perché nel mio piccolo corso, nella mia piccola esperienza didattica che faccio a Brescia del diritto processuale civile comparato, spesso utilizzo anche dei materiali del professor Tarufo. E devo dire che senza nessuna pressione in questo senso, i ragazzi giovani sono stimolati dalle sue riflessioni e quindi sono scritti che mi sono di molto, e non importa quando siano stati scritti, dai primi agli ultimi, a volte li scelgo così liberamente nel corso degli anni, trovano sempre una risposta, come dire, interessata e vivace da parte delle giovani generazioni. Questo per dire che se a volte le giovani generazioni sembrano peggiori delle precedenti, qualche volta io credo che sia anche dovuto al fatto che forse, adesso io non sono più una nuova generazione perché sto passando alla precedente, ma forse direi che a volte bisogna saper parlare alle giovani generazioni perché possano essere interessati a certi temi e possano dare il meglio. Quindi questo è un ringraziamento che io devo al professor Tarufo, sia perché in termini personali io stesso ho sperimentato questo interesse sui suoi lavori e sulle sue lezioni quando ho cominciato a studiare all'Università di Pavia, sia perché lo vedo ogni anno nei miei studenti quando tengo il corso. Bene, detto questo, io lascio la parola a chi voglia intervenire su questi temi che sono veramente tanti e anche difficili alcuni, per cui... Sì, no, io te me la tomo. Tu prendi... Sí, solo Jordi Ferrer. Para dos preguntas muy concretas a nuestras dos expositoras femeninas. Sandra, si te seguí bien, en un punto dijiste que el equilibrio entre la coherencia y lo que llamaste la progresividad solo se puede determinar caso a caso. Es difícil y solo caso a caso se puede determinar. La pregunta es bastante simple, no sé si la respuesta. ¿Es esto compatible con hablar del precedente? ¿Es compatible hablar de la fuerza de precedente de la decisión y decir que el equilibrio entre un tipo y otro, entre la coherencia y la progresividad, solo se puede determinar caso a caso? Claro, la respuesta se me ocurre que depende de la ambigüedad de la palabra caso. Si es caso individual, estamos fastidiados. Si es caso genérico, entonces no hay problema. Pero entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Que caso a caso no pasa igual en cualquier otro tipo de regulación? Es decir, regulamos casos genéricos en todas las situaciones. María Carlota. No me quedan dos cositas independientes, creo. No me queda claro en qué sentido hablas de derechos colectivos versus derechos individuales. Uno podría decir que muchísimos, si no todos, los derechos sociales son derechos individuales. En la categorización entre derechos individuales, en el sentido cuál es el sujeto de derecho. Si el sujeto de derecho, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, etcétera, se me ocurre que difícilmente puede ser otro que el sujeto, que el individuo considerado uno a uno. Otra cosa, y entiendo que a eso te estás refiriendo, es que deban ser universalizables. Esto es, no puedo tomar la decisión uno a uno e independientemente de todos los demás. Pero esto es decir que los derechos deben ser universales. Pero si es esto, también vale para los otros derechos que no son sociales. Entonces, ahí me parece que hay algún problema. Y luego, con el tema de la injerencia política, los casos, y dices, bueno, mayor injerencia política, mayor necesidad de argumentación racional. ¿Qué quiere decir racional ahí?
Una pregunta también cortita, pero temo que la respuesta no es fácil. Si es y probablemente no te basta una racionalidad teleológica para esto, y entonces no sé si a esto presupone un cierto objetivismo moral o algo así, porque de otra manera no sé cómo poder salir de ahí. Prego. Sí, la pregunta es muy, muy interesante y de hecho igual creo que cabe alguna precisión como parte de la respuesta. La idea de la combinación de coherencia y progresividad, más que un equilibrio, estoy pensando en una combinación. Yo no creo que la respuesta o las respuestas que se generan a través de reglas de precedente tengan un equilibrio, digamos, 50-50 siempre en cada caso, ¿no? Esta combinación creo que es muy variable y el grado de variación es lo que creo que es distinto cada caso, ¿no? Habrá momentos en los que las intenciones y los fines que se persigan en ese sistema jurídico, en esa etapa específica, favorezcan la progresividad y quizás haya otros momentos en los que se favorezca la coherencia, pero creo que la idea de que el juez busque, digamos, el equilibrio o la combinación adecuada no necesariamente implica, digamos, una relación, ¿no?, de 50-50, pero, esa es un poco la relación y creo que la fuerza de la regla de precedente no depende de la medida o de la forma en la que estas dos condiciones se interrelacionen. Creo que estas dos propiedades son como condiciones necesarias, no son suficientes, no hay otros elementos que describen y que son parte del concepto y creo que tiene mucha relación o la respuesta viene dada en parte por el carácter autoritativo de la regla. No tanto la fuerza de precedente depende más del carácter autoritativo del órgano y de la regla en sí misma, más que de la coherencia y la progresividad o de la forma en la que estos dos elementos se combinan. Entonces, creo que esa es la forma en la que una regla puede ser muy, muy progresiva, ¿no?, manteniendo un poco de coherencia siempre, sin perder esta fuerza o sin perder esta fuerza autoritativa a futuro, ¿no? Igualmente puede suceder lo contrario y siguen siendo reglas autoritativas que sirven como ejemplos para los siguientes tribunales. Gracias. Gracias. Carlota. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas porque realmente me sirven para aclarar puntos que tuve evidentemente que pasar con gran velocidad. Justamente la concepción de derechos colectivos no alude a esta concepción también posible como sujetos colectivos titulares de derechos, tales como serían las poblaciones originarias o aquellos grupos que en tanto entidades colectivas son reconocidos como titulares de derecho. En eso se superpone con el reconocimiento y goce individual, pero tampoco alude a la noción de universalización, que claramente es común a los derechos individuales. Lo que estoy queriendo decir tiene que ver con asumir, algo que obviamente no dije, que los derechos sociales tienen un reconocimiento constitucional en un periodo histórico ulterior al derecho individual, a los derechos individuales. Asumo una genealogía ulterior y que tiene que ver con el fenómeno de socialización del derecho y en ese sentido este fenómeno lo que hace es comprender que la sociedad no se encuentra o comprender o asumir y partir de esa base que la sociedad no estaría solamente compuesta por individuos, que es la base del liberalismo individualista en ese sentido, sino que también en la sociedad y en un grado de complejidad mayor estos individuos que subsisten en cuanto tales se encuentran reunidos y nucleados en torno a intereses comunes. Y partiendo de esa concepción es que los derechos sociales en general, y especialmente para su regulación específica en políticas públicas, aparecen previstos en relación a la ubicación de ese individuo en alguno de esos grupos. Tal es así que, por lo general, más allá de los casos, digamos, mencionados de, bueno, la salud, la educación, pero los derechos sociales también, por antonomasia, son los derechos reconocidos a las mujeres, los derechos reconocidos a los grupos de edad avanzada. Entonces,
lo que hay es una consideración del individuo en razón de su pertenencia a cierta categoría y en ese sentido grupo, pero no la conformación de un sujeto colectivo. Y bueno, entonces esto lo que hace es considerar el contexto de nacimiento como determinante de un rasgo particular y que si esto debe ser tenido en cuenta a los fines de la previsión legislativa, sostengo que también en relación a su judicialización. Con relación a la demostración de racionalidad, al control racional, no, en realidad no estoy pensando en un objetivismo, pero lo que estoy pensando es en la posibilidad de demostración de corrección en el sentido alexiano, en el sentido de, bueno, al menos blanquear, vamos a decir, con un término bastante simple y banal, blanquear las razones por las cuales estoy convencido de la corrección de esto. Y eso me parece que entonces, por eso sugería que determinar cuáles son los estándares normativos, determinar cuál es el recorrido argumental en esto, pensando justificación interna y externa y pensando recorrido de decisión y recorrido de justificación, aportaría algo a la razionalità. Benissimo, grazie. A questo punto, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego, Vitor De Paula Ramos. Grazie Luca. Vorrei fare una domanda specifica a Carlo, che sarebbe in realtà un chiarimento di una cosa che hai detto. A un certo punto dici che noi in civil law vediamo il non adempimento di un ordine come una cosa della parte, come una chose de partie, se ho capito bene. E vorrei sapere più specificamente un chiarimento, cos'è che vuoi dire specificamente con una cosa della parte, perché a me sembra un po' strana questa affermazione nel contesto brasiliano, ad esempio, perché noi abbiamo ad esempio l'articolo 461 nel nostro codice che dà ai giudici poteri di ordinare cose anche d'ufficio, quindi determinare tecniche esecutive per il fare o non fare senza la richiesta della parte, cambiare la tecnica. Ad esempio, se il giudice si rende conto di che la multa non è sufficiente, può cambiare la tecnica per convincere il reo a fare quello. Quindi vorrei sapere in quale contesto credi sia una cosa della parte se il giudice abbia questo potere. Grazie. Sì, hai perfettamente ragione, cioè io mi riferisco a modelli, quasi vorrei dire due modelli astratti. Effettivamente adesso nel diritto italiano no, è a domanda di parte ed è anche molto limitata, però nel diritto francese si ritiene sia esperibile anche d'ufficio, quindi effettivamente questo un po' va a incidere, no, nella misura pubblicistica o privatistica della misura coercitiva. Però mi chiedo se va in tasca, per così dire, in tasca alla parte che l'ha chiesta o va all'erario pubblico, primo motivo per sapere. E poi secondo, per sapere se la controparte in ipotesi rinunciasse a questa, dovesse andare in tasca della controparte, si rinunciasse. Perché nel diritto anglosassone si dice proprio che la distinzione fra civil contempt of court e criminal contempt of court che noi facciamo, in realtà loro dicono è molto meno sentita, soprattutto in America rispetto all'Inghilterra, di quello che noi possiamo teorizzare. Si dice che il contempt non è mai interamente civil, non è mai interamente criminal. Per questo per noi è pazzesco da sentire, perché dire che l'inadempimento all'ordine del giudice può superare una soglia di tolleranza, che se anche la controparte la controparte non ha più interesse all'adempimento o rinuncia, insomma, la misura coercitiva viene comunque erogata, viene comunque proprio perché prescinde e trascende dall'interesse del convenuto. Va bene, grazie. Direi che a questo punto abbiamo finito il tempo perché poi ci sono altre relazioni e c'è un coffee break. Benissimo, grazie.